Estamos en otra emisión de Política sin Corbatas y en esta ocasión con una persona que tiene una amplísima experiencia en temas políticos. Yo oí hablar de ella desde que era presidenta municipal de San Pedro Pochutla, y bueno, en varios cargos dentro del PRI, hoy fuera del PRI, aprovechando toda esa experiencia recabada y ahora desde el partido Movimiento Ciudadano. Y la verdad es que ahora menos, pero durante un tiempo decían que todos íbamos un priista adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque el PRI durante muchos años pues fue el partido hegemónico, ¿no? Hoy lo comienza a hacer Morena con muchos tropiezos, pero en el caso de la persona que nos acompaña hoy, la candidata ha optado por un partido que tiene dualidades, ¿no? Entre mucha gente joven y gente con experiencia, lo que le está dando un brillo muy especial y va creciendo dentro de la preferencia electoral de la sociedad. Me refiero a Carolina Aparicio, que nos acompaña en esta tarde. Bueno, tarde ahorita, pero a la hora que se estén viendo el podcast, pues a lo mejor es de mañana, y para platicar unos minutos de lo que es su candidatura. Carolina Aparicio, muy bienvenida. Gracias, don Jaime Velázquez. Es como siempre un placer estar platicando contigo y sobre todo poniéndonos en comunicación también con tu auditorio, que es bastante. Sí, exacto. Y pues estoy muy contenta de estar aquí, de estar en esta charla, porque más que una conferencia, o sea, me parece que es una charla donde nos podemos comunicar con la ciudadanía como somos. De una manera más relajada, ¿no? Sí, claro, como somos, ¿no? O sea, dijeran los chavos, la neta del planeta. La neta, decir las netas aquí, que algunas han sido medias fuertes. Te platicaba de hace rato en la mañana, tuvimos una experiencia ahí muy interesante. Bueno, pero el tema aquí es hablar un poco del asunto de... yo recuerdo a Carolina Aparicio en el PRI, ¿no? Como una gente combativa, siempre metiéndose en muchos asuntos, ocupando el cargo en la presidencia municipal de San Pedro Pochutla. De esos tiempos, ¿qué te deja, candidata? Es decir, hoy estás ya en otra trinchera, ahorita hablaremos de eso, pero ¿qué te deja ahorita ese pasado en tu persona, en tu bagaje político que tienes? Fíjate que muy agradecida de mi historia política dentro del partido en el que milité durante mucho tiempo. Yo siempre he trabajado y he entrado porque estoy convencida de lo que quiero y de lo que pienso hacer. Entonces, en la mayoría de mis participaciones en los puestos de elección popular, que son los que más he tenido, siempre ha sido porque estoy convencida de lo que voy a hacer, de lo que voy a realizar, qué quiero para los demás y qué quiero para mí. ¿Era otro PRI o sigue siendo el mismo PRI? Mira, es que siento que el parteaguas a veces es cuando tú vas porque te invitan, porque traes algo que ofertar, y no cuando tú vas y pides las cosas y estás formándote y estás exigiendo y que luego no te lo dan, y ahí empieza, yo creo que empieza como a descomponerse el tema. Yo entré porque salí circunstancialmente, fíjese, don Jaime. Cuando sucedió lo del huracán Paulina muy fuerte, yo, pues una mujer empresaria exitosa, vengo desde abajo, a mi esposo y yo nos costó muchísimo salir adelante, pero lo logramos, construir una empresa, tener un negocio muy bien en la región de la costa y aquí en parte de Valles Centrales, trabajando mucho. Y cuando llega a suceder lo del huracán Paulina, pues mucha gente se quedó sin nada, más que lo que llevaba puesto y además mojado. Y entonces nosotros teníamos bodegas de mercancías, teníamos pollo en los frigoríficos y lo empezamos a donar. Empezamos a donar, de pronto me veo involucrada llevando víveres a las casas donde estaban en resguardo las gentes, en los albergues, y bueno, de pronto la casa se convirtió como en un caminito de ir y solicitar y bueno, pues empecé a involucrarme. Yo recuerdo... Hablamos de la costa. Hablando de Pochutla, de la costa.
Y entonces, bueno, de pronto me vi muy involucrada en apoyar a la gente porque era una necesidad y lo podía hacer y lo quería hacer desde el corazón, ¿no? Al ver mucha necesidad. De pronto me buscaba yo que me dieran mercancías con los mismos comercios que confiaron siempre en mí, dénmelos, yo se los voy a pagar, pero ahorita es necesario la leche de los niños, etcétera. Y entonces ahí es donde me volví visible para el gobierno, que después me invitaban a la evaluación de cómo iban entregándose los recursos y los programas. Involucrada en la política? Para nada. Yo participaba. Fue una acción personal. Sí, yo siempre pues iba y votaba, ¿no? Y votaba, como tú dices, por el partido en ese entonces, que era de la mayoría. No había otro. Así es. Y entonces, pues ahí es donde nace Carolina Aparicio, se vuelve visible, y entonces me empiezan a invitar a las evaluaciones del gobierno del estado, etcétera, y recorrí comunidades, porque pues sí conozco Pochutla, y a entregar las cosas, pues la gente que iba de fuera no sabía. Y me empezaron a ver como un referente en ese sentido de la asistencia social. Posteriormente me invitan a participar ya dentro del partido, que fuera yo presidenta del comité municipal. En ese entonces no lo acepté, dije no, todavía no, ahí no. Me dice, ¿por qué no organiza a las mujeres? Sería muy importante, ¿no? Que llegaran recursos, pero como una gestión social. Bueno, pues vayamos, pues me acuerdo que en ese tiempo la profesora Emilia era la dirigente de las mujeres, y pues me invitaron ahí, y fíjate. ¿García? Sí, Emilia García. Fíjate que en ese entonces empecé, recuerdo, con 30 y tantas mujeres. Después fueron 60, se multiplicaron. Después llegué a tener dentro de esa organización en Pochutla a 4,000 mujeres. A 4,000 mujeres para las que había que capacitar, que decirles cómo se hacía una gestión, que se empoderaran, desde esa trinchera. ¿Sí? Y te estoy hablando de hace años. ¿Quién era gobernador? En ese entonces era Diodoro Carrasco. ¿Sí? Y bueno, pues ahí surge Carolina Aparicio. Posteriormente a eso me invitan estuve en la contienda interna para la municipal, lo cual yo no acepté porque pues sentía que no era mi momento. Sin embargo, mi esposo y yo pues hacíamos todo juntos y caminábamos juntos. Entonces pues él es pochutleco, él quería hacer, le dije pues adelante, ¿no? Yo me sumo contigo, y ganó la elección, fue presidente municipal. Y en ese entonces me invitan para ser diputada federal suplente de Jaime Larrazábal. Yo estaba en ese entonces en un taller, en un curso en Mazatlán, en un tema de adicciones, en Oceánica, para ser claros, llevando el programa de Oceánica, porque pues en ese entonces yo era farmacodependiente. Y me fui, y entonces, estando allá, me hablan de que yo iba a ser la suplente de Larrazábal, y conocí a Jaime. ¿Tú eras farmacodependiente? Sí. Ah, mira. Y estuve en el programa de adicciones. ¿Cocaína? ¿Mandé? ¿Cocaína o qué? No, tranquilizantes y pastillitas y eso. Y a todo dar, conocí el programa, me encantó. Después llegué a Pochutla y a difundirlo, ya sabes, con la emoción de que ya encontraste sí funciona, ¿no? El origen de tu mal, ¿no? Y le puede servir a tanta gente. A todo el mundo. Bueno, hasta la fecha de hoy yo soy aliada de los grupos de autoayuda, ¿no? De Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos. Soy aliada, y te voy a decir por qué ahorita. Bueno, entonces es que me hablan, y yo les dije, ¿yo para qué quiero eso? O sea, la verdad es que no, pero mira que te están invitando, que el partido, que esto, y que Jaime. Y bueno, conocíamos a Jaime, fue compañero de mi esposo y amigo de la familia. Pues vamos pues con Jaime, si eso le sirve y es útil a la gente. Entonces, ya sabes cómo era el PRI, no todo te lo arreglaban, llegabas y ya estaba hecho, ¿no? Pasó, ganó muy bien Jaime, pero yo aprendí muchas cosas con Jaime. Federal, ¿verdad? Sí, fui su suplente, y entonces caminé en la campaña con él. Entonces ahí descubrí cómo hacía él la gestión, etcétera, muchas cosas. Y dije, bueno, pues entonces sí es útil todo esto, ¿no? Pasa el tema, gana Jaime, y posteriormente me invitan para ser candidata a diputada local. En ese entonces era el 8º distrito de Pochutla.
pues dije, pues bueno, si no hay otra. Y aprende rápido. ¿Para qué sirve? ¿Para qué es? ¿De qué se trata? Para ser útil, ¿no? Sí. Entonces, me gustó mucho porque parte de mi distrito estaba saliendo de un gran conflicto en la región de los Losiche. Y a mí me decían, no tienes necesidad de ir a campaña ya, te va a ir muy bien. Bueno, que ahí surgió por esas fechas el claro, EPR, ¿no? el EPR. Entonces me decían, no es necesario, ¿no? Estaba ya, ¿no?, un destacamento del ejército, mucha seguridad y te dejaban entrar. No sé si tú recorriste algún día, pero tenías que identificarte y saber para qué ibas y todo ese asunto. Pero al recorrer toda esa zona indígena, porque les dije, no. Si voy a ser representante de estos pueblos, tengo que conocerlos y tengo que saber qué sucede. Y ahí me meto. Y fui hasta el corazón del surgimiento del EPR, a La Conchuda, y recorrí todos esos municipios, hablé con la gente, su sentir, y que al final del día, en sus demandas tal vez no era el conducto, pero era una necesidad para la gente, ¿no? En la marginación, en la pobreza, sin oportunidades que tenía. Y entonces dije, vale la pena. Entonces, cuando ya gané muy bien la elección, muy bien, disfruté mucho la elección porque conocí, aprendí, sentí las necesidades. Posteriormente llego al Congreso en la 58 legislatura, cuando el coordinador era Juan Díaz Pimentel, y presido la Comisión de Asuntos Indígenas. Yo la decidí, yo la propuse que quería presidirla, precisamente porque en mi región, en mi distrito, había esos pueblos indígenas. Y entonces teníamos que trabajar sobre el tema de la paz, de la reconciliación y todo. Y no lo podíamos lograr sin hacer una buena gestión para esos pueblos. Y ahí en esos pueblos respetan mucho a sus representantes, a las autoridades y todo, pero mucho abandono, ¿no? A raíz de todo eso, pues empezaron a construir vías de comunicación, a poner más escuelas, sí, a atender, y bueno, cambió de alguna manera esa región. Esa fue mi experiencia como legisladora. Recorrí el estado conociendo usos y costumbres, los pueblos donde las autoridades se rigen por asambleas, y fue una gran experiencia, Jaime, en todo ese recorrido. Posteriormente, pues yo tenía una oficina de gestión social en la cabecera distrital, que es Pochutla. Empecé a seguir haciendo gestiones, trabajando, y pues entonces, de una manera muy natural, muy orgánica, digamos, fui candidata a la presidencia municipal. Aún recuerdo que eran 10 candidatos los que querían ser en ese entonces presidentes municipales. Y pues encuestaron, revisaron, y al final pues dijeron, pues ella es la que trae la gestión, etcétera, todo. En ese entonces me tocó a mí ser candidata por el PRI, por el PRD, a Andrés Bizarretea, si lo recordarás, apoyado por Raimundo Carmona. Sí. Y entonces la contienda más fuerte era entre el PRI y el PRD. Que por cierto, Andrés Bizarretea se fue al norte y ahí se perdió y nunca más regresó con un grupo de pochutlecos. Muy lamentable, pero bueno, eso ya también es una historia. Y bueno, gané la elección. La gané muy bien, fue muy fuerte, porque enfrentarme a una realidad también, Jaime, de que por primera vez una mujer presidenta municipal. No había habido en Pochutla, ¿verdad? Mujeres. Pero además no había nacido en Pochutla. Yo soy de la Mixteca, ¿sí? Y además mi esposo ya había sido presidente municipal. Sí. Una carga tremenda de todo. Sin embargo, gané muy bien la elección. ¿Y sabes por qué? Porque siempre he sido una mujer comprometida y de resultados. Y la gente confía en eso. Más en las grillas que se hacen por encima de que si hizo, si no hizo esto. Abajo está la gente que cuando la escuchas y cuando la atiendes y cuando le dices también claramente no se puede o sí se puede, te lo agradecen y te lo reconocen. Entonces, ser presidenta municipal, y fue en escenarios difíciles, cuando estuvo el problema de los maestros, del desalojo de los maestros, y era cuando fue gobernador Ulises Ruiz. Entonces estarás de acuerdo que era una carga muy pesada, bloqueos y situaciones
y logramos mantener tranquilo a Pochutla. Y lo que es la vida. Hoy Jaime Larrazábal va a contender por el PRD a la presidencia municipal de Oaxaca. Así es. Y en el caso tuyo, por Movimiento Ciudadano al Senado. ¿Quién nos lo hubiera dicho? Cuando era un PRI unificador en ese tiempo, esa es la verdad. Y decía yo en la pregunta, de ese PRI, donde había un mando vertical, pero que se realizaban cosas como la que estás comentando. Podíamos hacer gestión social, podíamos hacer esto. Ante hoy, que es una tierra de nadie sabe qué onda, ¿a dónde ubicas hoy al PRI antes de entrar de lleno a cómo llegas a Movimiento Ciudadano? Mira, yo reconozco al partido, estoy agradecida de esa historia porque aprendí, porque me dieron las oportunidades y porque yo también las tomé. Las oportunidades, y era un PRI diferente, porque estábamos más cercanos a la gente, entregábamos resultados y había la gestión social tan importante que era cercana a la gente. Todo eso se perdió cuando empezaron a tomar decisiones populares sin considerar a las bases. Entonces, yo hace 6, 7 años me separé, ya no quise participar en el PRI. El gobierno de Alejandro Murat, yo no participé en nada. Me alejé porque yo ya no estaba de acuerdo con esas formas de hacer política. Impensable, Alejandro Avilés se va del PRI y hoy está en el Verde. Pues muchos, ¿no? Muchos, ¿Todos? Muchos. Bueno, ¿qué te dices Alejandro Avilés? Alejandro Murat, que va en una posición candidato por Senado. Morena, por Dios. Morena. O sea, no digas Alejandro Avilés, Murat, los exgobernadores, ¿sí? Es una locura. Entonces cuando te dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que seas chapulín y te hayas ido? A ver, momento. Pregúntale a Alejandro Murat, pregúntale a los que estaban ahí dentro. Pregúntale a Andrés Manuel López Obrador. Yo desde hace 7 años dije, ahí se ven. Andrés Manuel fue dirigente del PRI en Tabasco. Por supuesto. Bueno, todos esos vienen del PRI, hombre. ¿Sí? Todos. Entonces, aquí no es de asustarse, pero sí. Mira, Jaime, te voy a decir algo. Yo estoy aquí ahora como candidata al Senado por Movimiento Ciudadano, por convicción, porque quiero, porque anhelo servir a Oaxaca. Con mis años, que no me siento vieja, pero sí madura, con experiencia, quiero trabajar por mi estado, por las mujeres, por las madres autónomas, que antes les decíamos las madres solteras, por los jóvenes, porque los jóvenes no se queden a estudiar, sin estudiar porque no tengan lana, porque no tengan acceso a las escuelas, para que los jóvenes, cuando terminen de estudiar, pues tengan acceso a un empleo donde puedan volverse autónomos en su economía. ¿Sí? Te retiras hace 6 años del PRI. ¿Qué haces en ese periodo hasta hoy que estás aquí? Seguí trabajando en programas de comunicación territorial en el estado, previniendo la violencia en las mujeres, en las adolescentes y en las niñas. Pero desde la sociedad civil. Con una organización que tengo. Diciéndoles que sí se puede salir adelante. ¿Cómo se puede salir adelante cuando estás en un círculo de poder? Porque así, cuando tú no tienes un empleo, no tienes autonomía económica, ¿no? Pues te aguantas o te quedas a veces con los hijos porque no puedes salir y respirar, claro, ¿no? Pero cuando tú les dices, hay que capacitarse, hay que prepararse, y sí puedes, y no te quedes dentro de ese círculo perverso, la gente va saliendo y va respirando. Entonces, el empoderar en ese sentido a las mujeres, a mí me ha dejado algo muy grande dentro de mí. Una satisfacción, si se le puede llamar así. Pero además yo manejé programas también preventivos de salud, Jaime. Preventivos de cáncer cervicuterino, de mamas, en todo el estado, en donde les decíamos a dónde tenían que recurrir para hacerse sus chequeos, sus estudios, y darle seguimiento a los casos que salían positivos y salvar vidas. Porque mira, cuando tú salvas la vida de una mujer, estás salvando a la familia, a la sociedad,
A ver qué hacen esos hijos sin la mamá y bueno, toda la historia que se puede producir de ahí. Entonces, ahí también yo tuve grandes satisfacciones. No sabían quién era la coordinadora, pero estábamos en todo el estado. Entonces, cuando me conocía, me decía, gracias a usted, yo salvé la vida. ¿Y sabes qué me sentía? Gracias a que te diste la oportunidad de conocer y ver el programa. Entonces, esas son las cosas hermosas que a mí me han pasado en la vida. ¿Sí? Esos resultados. Entonces, sí se puede trabajar y no necesariamente desde una posición política o desde la función pública. Puedes hacerlo cuando tú quieres a la gente, cuando desde niño te enseñaron a que tenías que trabajar en tu comunidad, como en mi pueblo, que nos enseñaron a hacer tequio, a acarrear el agua, a atender a los animales, a arrancar la hierba de la milpa, porque yo ahí viví y ahí crecí. Entonces, el trabajo, la responsabilidad, para mí no es extraña. Y el trabajar en conjunto con la gente tampoco es extraño, porque ahí cuando hacían sus fiestas o cuando fallecía alguien, pues hay que llevarle que el maíz, las tortillas, la cooperación, hay que ayudar a guisar, a servir. Entonces en esa comunidad a mí me dejó una gran enseñanza, Jaime. Entonces creo que es necesario que recuperemos nuestros valores, por eso son tan importantes las costumbres de nuestros pueblos, las tradiciones, nuestra cultura, porque nos permite ser, ¿sí? Tener ese andamiaje de donde sostenernos para trabajar por nuestra sociedad y en este caso por mi estado que es Oaxaca. ¿Cómo llegas a Movimiento Ciudadano y por qué a Movimiento Ciudadano? Bueno, déjame platicarte brevemente que me invitan a sumarme a Movimiento Ciudadano hace aproximadamente yo creo que un año, o a lo mejor menos. Y les decía, y me invitaron porque sabía que yo había hecho un comentario que si algún día iba a militar o me iba a adherir a algún partido, tal vez sería a Movimiento Ciudadano. En el transcurso de este tiempo tuve invitaciones de diferentes partidos políticos, pero no quise. Y entonces dije, y vamos a trabajar por las mujeres, entonces me tocaron ahí en el corazón. Una parte sensible. En mi parte sensible, y que trabajáramos en Movimiento Ciudadano para las mujeres, para abrirles el espacio a las jóvenes, el empoderamiento, que participaran en un partido con una visión diferente, en un partido nuevo, sin tanta carga del pasado, de las viejas prácticas políticas, ¿no? Y que empezara a construir en Oaxaca algo nuevo, algo sólido, con diferentes estructuras, más cercano a la gente, con una visión diferente. ¿Y ha sido así? ¿Así te has sentido en Movimiento Ciudadano? Así me he sentido, Jaime. Te voy a decir también por qué. Cuando me invitan yo sé que siempre va a haber celos en los partidos políticos y competencia. Y en todos lados. En todos lados, en un negocio, hasta en la familia, los hijos luego se están peleando, tú quieres más a uno que otro, sí. A uno le das más que al otro. ¿Por qué le compraste unos tenis? Ya miró. Eso es parte de la persona, del ser humano. Sin embargo, pues ya ahí participando en poco, de pronto estando en la casa de Pochutla, porque yo he vivido acá y me voy, ahora sí que tengo casa chica y casa de Pochutla, que le digo que allá es la casa grande. Sí. Me fui y le dije a Juan José, a mi esposo, le digo, ¿sabes qué? Vamos a estar ya más acá, vamos a dedicarnos a nosotros, acá, a pasarnos ya más tranquilos. ¿Estás segura? Me dijo. Sí, le dije, pues ya quiero estar aquí contigo, que ya no estés viajando, yendo y viniendo, etcétera. Entonces ahora dice que soy como Paquita del barrio, 3 veces te engañé, ¿verdad? Sí. Porque, y estando en Pochutla muy tranquila, me hablan del Nacional de Movimiento Ciudadano, de parte del senador Dante Delgado, que quería hablar conmigo, que me quería invitar para que yo fuera su candidata al Senado por Movimiento Ciudadano en Oaxaca. Y entonces le dije, oiga, ¿es una broma? Le digo, mire, yo ahorita no estoy ni preparada, ni económica, ni física, ni de ninguna manera para ser candidata, y menos al Senado. No, pero mire, véngase y platicamos y casi que por lo menos escuche, ¿no?, la propuesta. Pues está bien. Acepté, al siguiente día había una reunión y que me invitaron. Y fui, escuché. Y entonces habló conmigo el senador, me invitó, me dice, tienes unas muy buenas cartas de presentación. ¿Sí? Y te pedimos que te sumes a este gran movimiento en Oaxaca.
Tú ya fuiste 2 veces diputada local, diputada federal 2 veces suplente, coordinadora, líder de las mujeres en el estado, coordinadora de todo, o sea, tenían toda la radiografía. Ahí la información de lo que yo había hecho. Y nos parece que puedes lograr mucho y además eres una mujer con experiencia y necesitamos cuadros así, porque también estamos abiertos a los jóvenes y los jóvenes también necesitan de la experiencia, de personas como tú. Dices, pero otra vez no, pero dije la tercera vez, a ver, Carolina. Ya están toque en la puerta. Relájate, creo que lo puedes hacer, lo puedes lograr. Y yo, ¿no? Diciéndome yo misma, es una mujer siempre echada para adelante, te gustan los retos, tienes la fuerza para hacerlo. No te me rajes, y te paisano. Topaste aquí con Héctor Pablo Ramírez Puga. ¿Mandé? Y te topaste con Héctor Pablo, sí, que también yo sabía ya que estaba en movimiento. Ya está en movimiento ciudadano, ¿no? Mira, Héctor Pablo y yo siempre hemos tenido, no siempre, pero en los últimos años, ¿qué te puedo decir? 7 años, 8 años para acá, hemos tenido una muy buena amistad, de mucho respeto, de mucha tolerancia. Y yo lo aprecio, lo llegué a apreciar porque a mí siempre, me dio mi lugar y siempre competimos por los puestos de la costa. Que si yo figuraba que iba a ser diputada local, pues él también, ¿no? Que diputado federal, pues él también. Entonces ahí es donde había los entreveres. Sin embargo, un día platicamos, nos pusimos de acuerdo. Él me dijo, Caro, ayúdeme en un proyecto. Yo siendo diputada local. Dice, quiero trabajar para llegar a hacer esto y lo otro en Oaxaca. Le digo, mira, le dije, no nos vamos a poner de acuerdo, pero yo soy una mujer también que tengo mis ideas, mis convicciones y esto y esto y esto. Entonces, pues así como que me quieran manipular o me quieran traer o que tú digas al rato que eres mi dueño, que tú me traes, como que eso no, a mí no, mi personalidad no es así. Y fíjate que fue siempre de respeto. Siempre me escuchó lo que ponía yo en la mesa de lo que se quería y entonces le trabajé programas de comunicación territorial en Liconza y posteriormente para que él se posicionara y fuera candidato al Senado, que recordarás que fue candidato claro, por el PAN, por el PRD y por Movimiento Ciudadano. Pues ya fue una campaña del otro lado de estado, como un poco o mucho como hoy se está viviendo. Sí. Y entonces, pero él logró más de 300,000 votos. Entonces se hizo una excelente campaña. Y después de eso, ya cada quien tomó su rumbo y hoy volvemos a encontrarnos porque también aprecio mucho a Pablo Puga, su hijo, y pues ya le dijo, ya le abrió, ¿no?, la cancha. Hijo, pues yo quiero participar en la política. Con un buen manager, ¿y qué hacemos los papás en este sentido, Jaime? ¿Qué hacemos? No, pues es que van a decir que eres el hijo de fulano y el hijo de sutano y esto. Pero tienen su propio derecho de ser y hacer. Y tienen la libertad y todo. Entonces, pues ahí están caminando. Y pues Héctor Pablo está contento. Como todos los papás, de pronto pues nos angustia cómo les va a ir. Sin embargo, tendrán que a su bebé, lo protege. Sin embargo, lo cual es muy lógico. Que hacernos de tripa corazón y adelante. ¿Se le puede ganar a Morena? O cuando menos entrar a pesar de que Morena... Porque aquí hay 2 cosas que son importantes. La primera es que, tienen la marca, ¿no? Ellos tienen la marca ganadora ahorita, como lo fue en su momento el PRI. Entonces tú ya conoces esa parte y sabes cómo funciona. Y luego creo que traen una candidata muy débil, que es Luisa Cortés. Yo no le veo de dónde les han sacado una encuesta para donde esté arriba. La verdad es que si ahorita me la encuentro en la calle, no la saludo porque no sé quién es. Mira... ¿Puede colarse? Sí. Y como tú dices, hay que ser realista porque la marca pesa. Pues todos los días estar en la mañanera, pues espérame tantito, ¿no? Eso es hacer política. 2 horas o 3, pues, diarias. Las que él quiera, hombre. Y mande. Y tienen el presupuesto. La campaña que hicieron de Claudia y de las precampañas fue a todo lo que da, ¿no? Y con muchísimo recurso. Y eso
No lo dice Carolina, lo dice todo el mundo, porque todo el mundo lo vimos, los espectaculares. Y ahorita preguntan, ¿y por qué no hay tantos espectaculares? Porque primero tienen que comprobar lo que se gastaron en la precampaña y luego, ya registrados ante el INE como candidatos, tenemos todos que comprobar lo que nos estamos gastando, ¿eh? Sí. Porque recordemos, Jaime, que el recurso que nos dan a través de los partidos políticos no es más que el recurso de los impuestos de los mexicanos. Por supuesto, dinero público. Y tenemos la obligación de transparentar cómo lo estamos gastando y en qué lo estamos gastando. ¿Cómo lo harán? Sabrán sus formas de hacerlo, pero ahorita eso puede ser un problema también para ellos. Ahora, la otra parte, yo no te voy a decir que voy en primer lugar, yo estoy haciendo mi esfuerzo para llegar, y tal vez sí me dé y me alcance para llegar en la segunda minoría, ¿sí? Pero de que le estoy caminando y le voy a caminar y que estoy haciendo todo para hacer, pues lo estoy haciendo y lo debo de hacer, ¿sí? Lo has planteado muy bien, cuál es tu ruta, cuál es el antecedente, pero si tuvieras que ahorita resumir, hacer ahí un compendio chiquito, ¿a qué vas al Senado? ¿Qué le puedes decir a la gente que nos esté viendo y escuchando? Primeramente decirles que Carolina Aparicio es una mujer trabajadora y de resultados con experiencia legislativa. Primeramente debo recordar que cuando fui diputada en la 61 legislatura, yo hice 3 propuestas de iniciativa de ley: la ley pecuaria, la ley de desarrollo rural sustentable y la ley forestal sustentable. Las cuales las 3 fueron aprobadas porque Oaxaca, teniendo todo esto, que somos pueblos indígenas, que somos rurales y que tenemos la vocación forestal, no tenía los marcos jurídicos. La aprobaron porque soy una mujer de resultados, les dejé los marcos jurídicos. ¿Qué hacen con las leyes? Eso ya no está en mi... Sí, no es el ámbito. Así es. Y entonces hice gestión permanente para las mujeres rurales, productoras, con apoyos, con créditos a la palabra, te recordarás que había todo eso, bueno, y ayudándolas también a comercializar sus productos. ¿Qué le puedo yo ofrecer a las mujeres? Alzar la voz por las mujeres autónomas y por las mujeres, y ni un paso atrás, ni un voto en contra de los logros que se han tenido para tener una vida de iguales, con las mismas oportunidades. De seguir trabajando desde el Senado, trabajando para que los jóvenes todos tengan acceso a la educación, que nadie se quede sin estudiar por falta de recursos económicos, que tengan becas y generar las condiciones para que hayan inversiones en el país y los jóvenes, cuando salen de sus estudios, puedan tener trabajos dignos. Empoderar a las gentes que quieren tener trabajos, que quieren invertir en sus pequeños negocios, a los emprendedores, ayudarlos a buscar los créditos, los apoyos, para que salgan adelante y tengan su autoempleo, tengan su negocio y tengan una vida digna. Y para todo esto también tenemos que alzar la voz para que haya seguridad en el Estado, en México, en el país, porque en un lugar seguro, con seguridad, van a llegar las inversiones, se van a generar empresas, se van a generar comercios en donde también tendremos la oportunidad de generar los empleos necesarios para las mujeres, los hombres, los jóvenes. Y eso te va a permitir tener una vida más digna y más tranquila y más en paz. Así es como se va construyendo, yo creo, la paz social de nuestro país y de Oaxaca. Finalmente, para ir ya cerrando las ideas, tu relación actual con el gobernador, ¿cómo es o no existe? ¿Y cómo sería en el caso de que el voto oaxaqueño te favoreciera? A ver, mi relación con el gobernador es de respeto. Cuando él fue secretario de la SEDAPA en ese entonces, pues yo era presidenta de la Comisión Agropecuaria, Forestal y Minera. Yo llevé a comparecer y a rendir cuentas ante el Congreso al ahora gobernador Salomón. Fueron más de 3 veces y ahí estuvo compareciendo e informando en qué guardaba la situación de la Secretaría. Inclusive se le pidió juicio político por un recurso que me parece que se tuvo que regresar o no se pudo aplicar en el Estado, teniendo un Estado con la pobreza que... Bueno, pero yo hice
lo que a mí me tocaba y lo que debemos de hacer los legisladores. Y eso es una gran responsabilidad y lo volvería a hacer si hubiera necesidad de hacerlo. Pero eso no quiere decir que yo tenga una mala relación con el Ejecutivo. Y si el día de mañana yo soy senadora, por supuesto que yo voy a trabajar y voy a legislar y voy a alzar la voz de Oaxaca, y si es necesario sumarme en esos esfuerzos con el Ejecutivo, hacerlo. Porque no es Salomón, no es Morena, no son los partidos políticos, no, es el pueblo de Oaxaca y él es el gobernador. Y si nosotros hacemos una buena gestión en conjunto, a quien le va a ir bien es a Oaxaca. Entonces tenemos primero que privilegiar lo que debe de ser, que es la ciudadanía, que es Oaxaca en los diferentes temas que todavía le hace falta. Como el problema del agua, que hoy todo el mundo lo agarra de bandera política y van a resolver, que nos digan cómo lo van a resolver de entrada. Es la clave, ¿no? El tema de la basura, que nos digan cómo lo van a resolver. Porque yo puedo llegar y decir, echarme un discurso y decir, yo voy a arreglar y a solucionar el tema de agua. Sí, pero ¿cómo? Pues primero tenemos que hacer un marco jurídico, ¿sí? Y entrar en normas que nos permitan cuidar el agua, que sea para todos, que no la desperdicie, las tuberías, y entonces vemos. Y cuidar el entorno natural, ¿sí? Cuidar el entorno natural, y eso lo traemos como agenda en Movimiento Ciudadano. Entonces, si a esos temas nosotros podemos contribuir para que a Oaxaca le vaya bien en el tema de agua, de basura y de lo que está adoleciendo, y si tendría que ser en conjunto con el Ejecutivo, por supuesto que camino con el Ejecutivo, si es para el bien de Oaxaca. Pues se nos acabó ya el tiempo. Y te pediría, como a cada personaje que invitamos, que nos regales un mensaje para quienes estén viendo o escuchando, ya sea en radio o en el propio podcast, que consideres prudente para terminar esta plática, Carolina. Primero que nada es agradecerte mucho esta plática. Me parece muy interesante y pues es muy abierta, y decirle al pueblo de Oaxaca, a la ciudadanía, que Carolina Aparicio es una mujer de trabajo, una mujer comprometida, una mujer de resultados, y que no les voy a fallar. Yo no voy a ver si puedo, sino porque puedo voy, y con la experiencia. A mis años yo tengo que dejar una historia para que mi familia, mis nietos, mis hijos se sientan orgullosos de mí. Mi origen es mixteco, es de la montaña donde aprendí a trabajar y a dar resultados. Entonces yo les pido que cuando tengan la boleta en las manos, y que es la mayor libertad de los mexicanos, cuando tengan que decidir por quién votar, que voten no nada más porque los están amenazando o porque los están comprando, sino que voten con toda la serenidad y la conciencia de a quién quieren como representantes en el Senado o en cualquiera de las posiciones que se van a decidir el 2 de junio. Y ojalá y voten por Carolina Aparicio, por Movimiento Ciudadano al Senado de la República. Porque sé y estoy segura que en Oaxaca lo nuevo es posible. Carolina Aparicio, candidata al Senado por Movimiento Ciudadano. Gracias y buenas tardes, días o noches. Bueno, depende a la hora que estén viendo. Que tengan un excelente día a todos y siempre mi gratitud por esta gran oportunidad. Gracias, nos escuchamos en la próxima emisión.